A mí las cosas estas que me asaltan, estos problemas que digo que a veces que me surgen, que a lo mejor son tonterías o no, tienen que ver con disparadores, ¿no? Que me han pasado, algunos en la vida académica, pero no por una cuestión académica, en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Esto fue hace 2 años, haciendo unos cursos horrendos, pero es pues, cosas que uno hace por necesidad de supervivencia, porque tenés que tener, justificar algún curso, por ejemplo, de formación docente, ¿viste? Así, unos cursos de posgrado, de perfeccionamiento en docencia universitaria, una chantada total, ¿no? Pero estábamos ahí, seríamos 12, 15 tipos, yo debía ser el más viejo ahí. Y me acuerdo, un chico, parecía un tipo muy buen tipo, que de muy buena fe, pero para mí era un idiota a pedales ese tipo, pero parecía un buen pibe, militante, político, puedo decirlo, ¿verdad? Era kirchnerista. Hacía mucho laburo también, al parecer, la idea que yo tenía, mucho laburo en barrios pobres, en villas. Me parecía un pibe, un buen pibe, quiero decir, pero él me pareció un idiota, no por eso, no por su militancia, no por lo que hacía, sino por el modo en que pensaba, las cosas que decía. Porque en un momento, hablando bien, nunca confrontando, hablando bien, me dice, el problema es que él me decía que no había que pensar demasiado. Me decía, el problema es que si pensás demasiado, terminás siendo neoliberal. Yo nunca escuché una estupidez así. Escuché estupidez así, pero nunca de alguien supuestamente proveniente de la izquierda. Un ministro del proceso decía esas cosas, pero al revés decía, no hay que estudiar mucho porque termina siendo subversivo, decía el idiota. No termina siendo terrorista. Bueno, le dice al revés, pero a mí las cosas que me amargan o que me preocupan es cuando veo que viene de gente del campo supuestamente de izquierda, o incluso anarquista, a veces este no era el caso anarquista, pero gente que dice de izquierda, que dice estas cosas. O por ejemplo, que te hablan de un nacionalismo popular. Yo no sé qué es nacionalismo popular. O sea, sí sé lo que es un nacionalismo popular, pero no veo cuál es la diferencia moral con un nacionalismo no popular. Es como que me digas machismo popular. Mira, machismo, qué sé yo, no sé si es peor o mejor. O racismo popular. No sé qué le agrega a eso que lo hace como una salvedad. Es nacionalismo popular. ¿Qué sé yo? A mí qué me importa si es popular o no. No me parece ser una cuestión masiva. Creo que es chauvinismo de cualquier manera, el nacionalismo como el machismo o el racismo. No veo que se le agregue. Pero ahora la izquierda, por lo menos en América Latina, ¿no? Cosas que yo, no sé, a lo mejor estoy equivocado en todo lo que pienso, lo que leo, lo que creo, no sé, pero una supuesta izquierda, sobre todo, bueno, en el resto, en Europa, en Estados Unidos no existe, es la izquierda hace rato, pero en América Latina tampoco existe. Lo que se llama izquierda, desde mi óptica, ha tomado todos los vicios de las políticas fascistas, y la política fascista ha sido la exacerbación de vicios, digamos, en pequeña escala de la política burguesa habitualmente, la política estatal, quiere decir, la vacuidad del lenguaje, el eslogan, la frase hecha. ¿No? La frase hecha. Esto ha sido apologizado en los últimos años por el mayor intelectual supuestamente de la izquierda popular latinoamericana, que es Ernesto Laclau. La vacuidad del significante. Ahora pasa por ser de izquierda eso. Tradicionalmente la izquierda socialista, anarquista, comunista hacía esto. Ponía bibliotecas en cada centro. Jamás se hubiera ocurrido, yo no sé, pero a lo mejor somos de derecha, yo no tengo la menor idea que soy, si soy de izquierda, soy de derecha, soy anarquista. Ahora, me preocupa cuando el nombre de la izquierda es la apología del oscurantismo, del fanatismo, del culto de la personalidad, otro rasgo. No sé por qué ahora la izquierda, por lo menos en América Latina, consiste en el culto de la personalidad, del caudillismo, quiero decir. ¿No? Y a mí todas estas cosas me inquietan, porque yo no sé cuando alguien me dice, ¿por qué soy de izquierda o de derecha? Porque viste que aparte la gente te interpela, como los periodistas. Entonces te decís, izquierda o derecha, no sé, no contesta, pero no hay posibilidad de que vos puedas explicar qué es lo que pensás. Y vos que soy de izquierda o de derecha. Y mira, yo no, si querés que te conteste, nos sentamos a tomar un café y charlamos media hora. Vos me preguntás, yo te digo, yo soy de ultra izquierda. Ahora estoy seguro que yo te digo que soy de izquierda, vas a agarrar para otro lado. Porque en tu representación en la cabeza, yo estoy de izquierda, vas a agarrar para otro lado. No sé, va a creer que soy de Maduro, no sé. No sé qué vas a pensar, o vas a pensar cualquier cosa. Y me parece, bueno, me preocupa en general que este tipo de cosas, otra cosa, el dogma. ¿No? Es cierto que hay izquierda dogmática y lo hubo siempre, como a lo mejor tenemos ocasión de charlar ahora, pero no era anarquía. Hay anarquistas dogmáticos como en todos lados, hay de todo tipo de personas en todos lados. ¿No? Pero también hace poco en un congreso académico, también da vergüenza decir esto, yo soy del congreso académico, de Mar del Plata, tampoco muy académico, otra chantada, ¿no? Pero son unas cosas que inexplicablemente tienen cierto prestigio que se llaman interescuelas, no sé, que es de historia, de todo. Pero uno va ahí, porque yo vivo de esto, entonces yo tengo que justificar un congreso que poner, porque si no,
como soy investigador, se supone que soy investigador, tenemos que ir al Congreso. Y yo lo hago, soy un cobarde, yo no soy un tipo, no voy al Congreso, no, esas cosas. Entonces voy. Y voy, obviamente, a una mesa de anarquismo, ¿no? Una que creo que organiza gente que trabaja con Horacio Stark, que trabaja muy bien en el Centro de Documentación de Izquierda. La mayoría de historia ahí. Y de acá también dos cosas que querría decir de esta pequeña, no sé si llega a ser una anécdota, pero una cosa que llama la atención. Algunos de los presentes que exponían, de los chicos, no creo que fueran anarquistas, pero sí tenían una clara simpatía por el anarquismo. Una simpatía hacia el muerto. ¿Vieron? Cuando alguien muere, que son todos buenos. El discurso, sobre todo los historiadores, aunque sean con simpatía hacia el anarquismo, es el discurso ante un difunto, porque siempre se habla como de algo que pasó. Y también me preocupa que dentro del movimiento, la mayoría de la producción, de lo que nos interesa a nivel, por ejemplo, de publicación editorial, son todos trabajos historiográficos. Está muy bien, está buenísimo. Vamos a hablar de la Revolución Española, qué es eso, de la vida de Malatesta, de quién fuera, de González Pacheco, está muy bien. Pero me preocupa que en general, dentro del ámbito anarquista, dejemos de pensar en función del presente también y de la realidad presente, que no es la misma del siglo XIX ni la misma del principio del siglo XX. Esto, lo que quiero decir es que esto me parece que nos llevaría a repensar varias cosas, que hay todo un trabajo para hacer. Discúlpeme, pero estoy medio resfriado y estoy moqueando y me da como vergüenza, pero tengo que dejar sobre el piso para sonar un poco la... Y lo otro que llama atención, lo que me fui del tema de los expositores, estos que hablaban con simpatía, hablaban de una gran, yo diría, incomprensión de cosas que, a lo mejor yo estoy equivocado, pero cosas que para mí son o deberían ser más o menos elementales al anarquismo, ¿no? Porque hablaban, por ejemplo, de los dogmas anarquistas. Yo me pregunto, ¿cuáles son? ¿Habrá alguno? Puede ser que haya alguno, tendremos que discutirlo, y si hay algunos, me había un dogma negativo, ¿no? No Estado, no autoritarismo, si hay algún dogma, si le podemos llamar dogma. Dogma es una palabra medio molesta también, ¿no? Pero este flaco hablaba, aparte la tesis era que hablaba de los anarquistas, obviamente, el anarquismo, cuando habla de anarquismo, en 1930 para atrás, estos tipos. Y decía, hacía un estudio ahí, qué sé yo, decía, y la conclusión que llegaba él que ninguno de los anarquistas llenaban los requisitos del ideal anarquista, porque todos violaban algún dogma. ¿Qué está hablando este tipo? Parecía que hablara de alguien de lo poder, no sé de qué está hablando, pero hablaba de anarquista. ¿Y los dogmas cuáles eran? Por ejemplo, el tipo decía que, por ejemplo, el vegetarianismo es un dogma anarquista. Lo que es una gran estupidez. Obviamente que hay muchos anarquistas vegetarianos y que es un tema importante, pero es una pelotudez de acá en la China decir que el vegetarianismo es un dogma anarquista. Ni siquiera el ateísmo es un dogma anarquista, uno podría decir, porque sabemos que hay muchos anarquistas, y los hubo históricamente, que yo soy ateo, pero hay una corriente importante tostoyana que no son ateos, y no tienen por qué serlo. O sea, ni siquiera ese punto que es muy característico históricamente, uno puede decir, es un dogma anarquista, es un tema central, podríamos decir, común, el pensamiento anarquista, pero no es yo ni del ateísmo también me atrevería a decir que es un dogma, ¿no? Mucho menos del vegetarianismo, o de, qué sé yo. Porque la idea que tiene este tipo es que los anarquistas eran, aparte, pues están todos muertos, tipos que comían lechuga y ponían bombas. Obviamente hay anarquistas que ponían bombas y que comían lechuga, pero no es un dogma anarquista, eso me parece a mí. O sea, es un dogma, yo no soy anarquista porque nunca puse una bomba y la lechuga no me gusta, aunque tuve que comer para adelgazar, pero no me gusta. Entonces ese tipo de cosas a mí me inquietan, porque está vinculado a un viejo, no sé, un viejo karma también que tiene el anarquismo, que es probablemente alimentado por nosotros mismos, ¿no? La peculiaridad de la palabra anarquía y anarquismo. Cuando mi mamá escucha la palabra anarquía, no está pensando lo mismo que pienso yo cuando la veo, ¿no? Mi mamá está viendo el noticiero y el periodista se vino a la anarquía, dice, mi mamá dice, se vino a la anarquía, y yo voy corriendo a ver dónde. Como vino bien, ¿no? No, yo lo que veo ahí es un desastre, toda la gente pegándose, un despelote. Obviamente mi mamá, supongo que la mayoría de la gente también, mucha gente, probablemente la mayoría, probablemente seamos minoría los que pensamos anarquía en otro sentido. Y esto me parece que también nos tiene que hacer pensar en cuanto a volver a construir toda una estrategia de propaganda. Tal vez, hablando de historia, ¿no? Tal vez el anarquismo más consciente que existió haya sido el anarquismo español, ¿no? Que todos más o menos
sabemos qué es lo que pasó y cómo muere aplastado. El anarquismo español, el movimiento más consciente, murió aplastado por las botas del fascismo y de los bolcheviques en la Revolución Española. Y ese fue el movimiento más activo y más consciente. Y hay que volver a construir todo. Y para llegar a eso, que aparte lamentablemente fracasó, no digo en términos morales, políticamente fueron exterminados. Llevó por lo menos 60 años formar ese movimiento, que fue el anarquismo español, ¿no? A fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, ¿a dónde voy con esto? No sé a dónde voy, pero yo acá me anoté 3, 4, 5 cosas, que es lo que yo quería compartir con ustedes. No sé, me da como vergüenza, porque a lo mejor ustedes esperaban otra cosa. Pero yo lo que me anoté acá es esto. Primero, algo que me parece, que yo no estoy de acuerdo, pero que es muy común decirlo, pues suena lindo, incluso entre anarquistas. Hace poco estoy estudiando los escritos de González Pacheco, ¿no? por otra cosa. Y bueno, quiero decir, no sé, con todo el respeto que merece González Pacheco y su obra teatral y la simpatía que me merece su personal, la verdad que coincido muy poco en lo que él dice del anarquismo y las cosas que piensa el anarquismo. Momento. Pero está bien, es un anarquismo y tiene derecho. Pero me preocupa, entre otras cosas, cuando digo, me acordé ahora que iba a decir esto, ¿no? Cuando dice que la anarquía, en el fondo, es una idea simple. Esto es una verdad y es una falsedad. Es simple en un sentido, sí, bien, no queremos que no haya gobierno, no queremos que nadie tenga poder sobre otro, pero en realidad no es tan simple. Es lo mismo que el ateísmo es una idea simple, pero no es tan simple. Porque está tan naturalizado el prejuicio de autoridad en todo, que la carga de la prueba se invierte permanentemente. Si fuera una idea simple, en realidad sería al revés. El que está a favor de alguna forma de autoridad de gobierno es el que tendría que demostrar y argumentar. Lo mismo que es el teísta que nos tiene que demostrar que Dios existe. ¿No? Pero como está todo tan naturalizado el prejuicio de autoridad, que se invierte la cosa y somos los anarquistas, los ateos, los que tenemos que argumentar que no tal cosa, que nos parece malo el gobierno del hombre sobre las personas o que Dios no existe, qué sé yo. O sea que lo que parece simple no es simple, porque lo que está naturalizado es precisamente todo lo contrario, lo que está dado vuelta. Entonces requiere laburo esto. Por eso me parece peligroso renunciar, como a veces uno ve en algunos escritos, supongo, está bien, de difusión o de agitación, donde se hace la apología de la irracionalidad y del fervor, casi como una cosa futbolera. ¿Vieron con los futbolistas también? Te dicen, pues acá el fútbol lo sentimos. Sí, es una mierda el fútbol argentino, lo sentimos, pero así está. Está bien que hay que sentirlo, pero no es solamente sentimiento. La reflexión no es una vergüenza. Me parece que renunciar a la reflexión, a la razón, nos lleva mal, nos lleva por mal camino. Hay como, respecto de la dificultad, que yo creo que hay, las dificultades, mejor dicho, que se encuentran a veces para transmitirle a personas como mi mamá. Mi mamá es muy cómica, cuando ve cosas de televisión, dice, anarquista, dice, vos, nene, eso es lo que está, nene, me dice, tengo 53 años, ¿no? Eso es lo que dices vos, nene, yo no sé, yo no digo nada, además yo doy clase en la facultad, no sé, todavía no hice nada, a lo mejor algún día hago algo de eso, pero no sé. Pero hablo de mi mamá como un personaje simpático porque es real, al mismo tiempo, ¿no? Para que no parezca que uno habla desde afuera, así, de cierta torre librista, pero no es fácil a veces hacer comprender lo que parece una idea simple. ¿Y quién va a mandar si no? Te dicen. ¿Quién va a mandar si no? Y nadie, bueno, qué sé yo. Pero si no es tan simple como, si no hace falta acá, lo importante son los sentimientos, son importantes los sentimientos, pero no es lo único importante, más si realmente se quiere difundir una idea, si se quiere hacer propaganda, que es lo que siempre quiso hacer el anarquismo. Me parece que hay debe haber más, pero como dos grandes problemas, entonces, para difundir o para hacer más comprensible la idea esta que parece tan simple, pero que yo por lo menos constantemente experimento que no lo es. No, lo experimento en la facultad, lo experimento en mi familia con mi mamá, lo experimento en mi familia, bueno, mis hijos no, mis hijos puede ser que les resulte más fácil, porque todavía no están tan determinados con prejuicios, lo experimento a veces con mis amigos, o sea, lo que parece fácil no es fácil. Veo dos problemas. Primero, o porque no se sabe qué es la anarquía, generalmente se asocia con violencia o desorden, lo que no está del todo mal, pero tampoco está del todo bien. Y por el otro lado está el que sabe, realmente más académico, que leyó 3 libros, y dice, no, yo sé que anarquía, usted no, es el orden sin gobierno.
Pero eso es utópico, o sea, esa es la otra objeción. La otra objeción es, sí, está muy bien, pero es utopía. Eso es algo muy bonito, pero totalmente irrealizable, es un divague. Es como que son las dos objeciones, o esto es violencia o es utopía. Me parece acá que tendríamos que hacer varias distinciones. Una que, bueno, ya la vi que pusieron ahí en la cosa, por Facebook, una cosa que yo había puesto en Facebook hace tiempo. Así que ha perdido toda sorpresa porque iba a repetir algo de eso. Yo creo que... ¿Eso qué era? No, a mí no. ¿Pero qué era el celular? ¿Eso? ¿El celular? Todos, a mí no suena, se vibra. Bueno, yo qué iba a decir. Cristian. Por empezar, creo, anarquismo en general, ya no anarquía, me parece que designa, para mostrar que no es nada simple, o por lo que no es tan simple como parece, yo creo que designa por lo menos tres cosas, o si queremos decirlo de otra manera, desde mi punto de vista, hay tres aspectos del anarquismo, que obviamente no tienen por qué estar los tres reunidos en la misma persona. Pero creo que vale la pena diferenciarlos, porque se confunden cosas distintas. Acá todos los que más o menos tenemos una microserie de anarquismo sabemos, a veces polémica, anarquismo individualista, anarquismo, y a veces están en plano distinto, pero se está hablando, no es que sean contradictorios, sino que se está hablando de cosas distintas. Yo creo que en primer lugar uno puede distinguir dentro del anarquismo, tal vez en un sentido no tan difundido, lo que yo llamo anarquismo existencial, tradicionalmente lo llamaban anarcoindividualismo asociado a la filosofía de Stirner. Bueno, mi mamá no tiene idea de esto, obviamente. Tampoco tiene por qué tenerlo, pero quiero decir, en determinados ámbitos... ¿Qué? Es una libriana que hace muy buenas milanesas. Y... Bueno. Yo no la presentaría, porque no... Bueno, esta idea más bien es una filosofía de la existencia. Básicamente, a riesgo de a lo mejor de decir una burrada, si tuviera que resumir dos o tres ideas centrales de Stirner, que estoy pensando básicamente en él, diría esto, ¿no? El libro famoso, El único y su propiedad, si estamos hablando con Federico de afuera, El único y su propiedad. Lo primero que hay que saber que su propiedad ahí no se refiere a la propiedad en sentido jurídico, no es la propiedad privada o la propiedad de la que habla Proudhon, ¿no? Que es la propiedad, no está hablando del derecho de propiedad. Su propiedad está en un sentido también ambiguo, se refiere a la propiedad como atributo de algo, como decir, qué es eso. La racionalidad es un atributo del hombre, ¿no? Y también está, y esto es lo central, como apropiación de uno mismo, dominio de uno mismo. ¿Bien? Básicamente la idea esta creo que la podemos experimentar todos cotidianamente, sin la idea Stirner, ¿no? Todo vos vas por la calle o te presentan a alguien, te presento a mi mamá, no sé a quién sea, o a cualquier persona, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el laburo, y vos conoces personas, ¿sí? Bueno, este cachito fulanito, este es el estilo, este es anarcopunk, o anarcopunk. Este otro, no, este es psicobolche. Aquel es cheto. Tenemos categorías, inevitablemente tenemos categorías porque uno se maneja con categorías. Y muchas veces la gente, todos, nos dejamos de ese clasificar bien porque nos va bien el traje. Este tanguero, este es rockero, hay como categorías. De cualquier tipo. Este es el típico macrista, este es el típico kirchnerista, y existe, no digo que no existe, no digo que sean problemas de nuestras categorías. El tema es que a veces te encontrás con alguien y decís, ¿y este qué? Este no encaja en nada. Este no encaja en ninguna categoría. Bueno, posiblemente a lo mejor es un tipo que es realmente un único en el sentido de Stirner. Es un tipo que no ha sido poseído, como dice claramente Stirner, por una idea fija, sea la militancia política o la militancia futbolística o religiosa. No es un poseso. Es un hombre libre que es dueño de sí mismo. No quiere decir que no pueda tener ideas sociales o políticas o futbolísticas. Quiere decir que él es dueño de esas ideas y nunca sus ideas dueñas de él. Para decirlo de otra manera, como el Juan Moreira, ¿no? De la película de Falve, sobre de mí mi sombrero, nada más. Algo así dice, ¿no? Por ser grande la tierra la tengo bajo mis pies, dice ese. Ese es Juan Moreira, el de Gutiérrez no lo dice, eso es el de la película, no sé quién le habrá escrito eso. Bueno, esto sería anarquismo entendido como filosofía de la existencia. Yo puedo hacer de mi propia vida mi propia obra.
No tengo por qué repetir moldes prescritos. Mi vida y la vida de nadie tiene por qué ser un libreto escrito por otro. Tengo otra familia, mi primo Fabián. Es buen pibe, un pelotudo a pedales, porque hace años, no debo estar radicado en Córdoba. Pero Está tipo... grabando esto, ¿eh? Ah, bueno, vamos. Igual no creo que lea nada anarquista, no creo que lea nada anarquista. El tipo, esos tipos que creen que vos, la vida que vos nacés, obviamente, vos naciste, si no, no serías vos, ¿no? Nacés, te amamantan, qué sé yo, qué sé, vas a jardín infante, vas a la escuela primaria, te enamoras de la maestra de la primaria, es un amor puramente fantasioso. En el secundario te enamoras de la vecinita, te pones de novio, te parte el corazón, es el amor de tu vida, después conoces a otra, te casás a 18 años, empezás una carrera universitaria, si podés la terminás, si no la abandonás, pero te casás con la noviecita, con la que sea, pero te casás, tenés hijos, conseguís un buen laburo, tratás de ascender en el laburo, tratás de comprar un auto, tenés una línea telefónica, después te jubilás y después te morís. Que está bien, en gran medida la vida es eso, por lo menos un molde bastante frecuente, que recorremos muchos, ¿no? Pero quiero decir, eso está como prescrito, y la vida bien puede ser otra cosa. Vos podés hacer con tu vida otra cosa. ¿No? Un poco es esto, como las películas, ¿viste? Los westerns son todos iguales, las películas de convoy, ¿no? Vos viste una y parece que las viste todas, son todas iguales. El cowboy de blanco es el bueno, el de negro es el malo, hay un tiroteo en la calle principal, se agarra la trompada en el salón, ¿no? Aparecen los indios a lo mejor de tanto en tanto, pero son más o menos todos iguales. Salvo uno, dos o tres. Que eso, la diligencia, o la hora señalada, o los imperdonables. Y este western ya no se parece, ¿no? Rompe el molde. Bueno, puede decir, con las personas pasa lo mismo. La mayor parte del tiempo estamos cumpliendo un libreto que no somos nosotros, que no es prescrito, ¿no? Nos ha sido prescrito por la sociedad, por lo que fuera. Y esto es inevitable. Bueno, esto sería anarquismo entendido como filosofía de la existencia. Uno puede ser anarquista en este sentido y no serlo en un sentido sociopolítico, moral. Lo estoy dando en este orden a propósito. A lo mejor lo más frecuente sería empezar por el otro, por el sentido más común, pero empecé de este lado porque se me dio la gana. Sí. En un segundo sentido, también por anarquismo se puede entender una ética, una moral, que es totalmente independiente del ideal político. Porque por más que me demostraran a mí que fuera imposible llegar a una sociedad sin patrones, sin explotación, sin gobernantes, sin supersticiones. Aunque yo esté convencido que eso es imposible, esto no es ninguna objeción para que yo me comporte cotidianamente, aquí y ahora, no a futuro, ¿no? Para reducirlo en un lema, digamos, el título del librito este que se llama, que Camus le dedica a los anarquistas, ni víctima ni verdugo, ¿no? Si tuviéramos que resumir esta idea de una ética anarquista, es, mira, yo no pongo la otra mejilla, no me pegue porque te parto la silla en la cabeza, pero eso, ni víctima ni verdugo. Esto sería básicamente una manera, si se quiere, simplona de resumir todo esto, que a lo mejor, bueno, los anarquistas han escrito mucho sobre el moral. Kropotkin, Proudhon, que no es un tema secundario o inexistente. No es un dogma del anarquismo, digamos, pero es un tema central del anarquismo. O sea, uno puede entender también el anarquismo básicamente también como una ética. Como una ética. Una ética básicamente centrada en la igualdad, en el ejercicio recíproco igual de la libertad, ¿no? Y en tercer lugar está lo que podríamos llamar el anarquismo entendido como doctrina o filosofía social y política. En general esas objeciones que decía antes, que son frecuentes al anarquismo, o porque no se sabe qué es y se lo asocia a la violencia y el quilombo, o el que sabe qué es lo asocia a utopía, son dos opciones que se refieren a este tercer aspecto nada más del anarquismo. O sea, ya hemos salvado de la objeción de violencia y desorden y de la objeción de utopía a 2/3 por lo menos lo que podemos llamar anarquismo en general. Ahora, dentro de esto que podemos llamar el anarquismo como doctrina, filosofía o teoría de la sociedad, por decirlo de otra manera, ¿no? La palabra política puede ser sumamente problemática. Acá también tenemos que hacer distinciones, porque el anarquismo no es simplemente como parece creer algunos, como decían, bueno, por emoción y nada, no queremos nada de gobierno, obviamente que es eso también. Pero el anarquismo es mucho más que eso. El anarquismo, dentro de esto que podemos llamar filosofía social o una doctrina social anarquista, yo distinguiría 3 planos. Lo que es un diagnóstico crítico de las sociedades presentes, del capitalismo, del funcionamiento de los regímenes políticos del Estado, de la superstición, del veneno de la superstición de todas las religiones, y no solamente las religiones
teológicas, sino también las religiones laicas, como el fútbol o la política. Y en este sentido, decir que el anarquismo es utópico es una gran pelotudez, porque no creo que haya nada más realista que el anarquismo. Creo que es el terreno donde cualquier anarquista se puede mostrar más sólido con cualquiera de estos realistas que te vienen a decir que 240 tipos representan a 40 millones de personas. O que te dicen que los argentinos liberamos Chile y Perú. ¿Cuándo? Yo nací en 1964. Los que cruzaron los Andes con San Martín murieron todos, ¿no? Esos son los realistas, los que te dicen que una mujer dio a luz virgen en el siglo... Bueno, gracias, me voy a comer uno y lo pasan. Yo creo que en este plano... perdón. No sabíamos que convocaban tanto. Yo tampoco, me voy a dedicar a la política. Me van a atropellar. Empezaba de vuelta, iba con el tema de tu viejo. Por lo menos puede traer la galleta. Perdimos tiempo a comer. Falta más. Yo no sé si están acercando para lincharme o porque no... Toma. Claro, esto es como lo de Mirta Legrand, pero... Es lo que es merienda. Le pusiste azúcar vos a esto en algún momento, ¿no? ¿No? Entonces debo ser yo el dulce. Bueno, es una yerba suave. ¿Qué yerba es esa? Lo dimos de 20 vueltas, ya está la bomba. Bueno, no lo quise decir. Era muy rico. No sé de qué estaba hablando. Diagnóstico crítico. Quiero decir, entonces estamos hablando del anarquismo como doctrina, como filosofía de la sociedad. Dentro de este plano yo distinguiría, una cosa es el diagnóstico. No creo que haya escuela o tendencia más realista que el anarquismo en este plano. De diagnosticar, de explicar, de analizar la sociedad actual, sobre todo el orden político actual. Actual y del siglo XIX y hasta ahora, porque ha cambiado, pero quiero decir, esencialmente, la crítica al poder del Estado, la crítica a la supresión religiosa, la explotación económica, en el fondo sí es lo mismo que hace que ajustar cosas. Por esto ejemplo que decía recién, para mí los que no son realistas son la gente que cree estas cosas raras. Qué sé yo, que un señor resucitó en el siglo I, que una mujer dio luz virgen, o en el plano político, que nosotros, de alguna manera, ganamos el Mundial del 86. Yo ni juego al fútbol, soy malísimo jugando al fútbol. Sí, lo miré, hinchaba por Argentina, incluso no sé si soy más nacionalista, hinchaba por Argentina. O, qué sé yo, que liberamos Chile, pero toda esa boludez que dije. O que tiene más en común un argentino de Gualeguaychú con un argentino de Ushuaia, tiene más en común que un argentino de Gualeguaychú con un uruguayo de Fray Bento. Eso es fantasmagoría. En ese sentido me parece que los que somos más realistas somos los anarquistas, me parece. Creo que en este plano la discusión sobre el realismo la ganamos lejos. Entonces, tratando de ajustar a ver dónde sería el punto supuestamente utópico o violento, serían las dos objeciones distintas que a veces uno está acostumbrado a escuchar sobre el anarquismo. Los otros dos planos que yo distinguiría dentro del anarquismo como filosofía social, entonces dijimos, para repasar, soy medio plomo, para repasar, primero el diagnóstico, ¿no? Segundo, otro plano, el ideal deseado. Generalmente la crítica utopía se dirige a este punto, que es un tercio del tercio que separé antes, ¿no? Y el tema de la violencia o el desorden se dirige al tercer plano, que yo diría las estrategias, cómo se hace para pasar de la sociedad actual a ese ideal. ¿Se entiende los tres planos que estoy distinguiendo dentro de, repito, dentro de lo que llamaría anarquismo como doctrina social, distinguiría tres planos. El de la descripción y explicación de la sociedad actual. El del ideal buscado y el de las estrategias para avanzar hacia ese ideal. En cuanto al plano del diagnóstico, acá la discusión del realismo la ganamos de acá a la China. En cuanto al ideal, acá es habitualmente, eso es utópico. Bueno, utópico... acá daría para hablar horas y horas de esto, o días, ¿no? Pero simplemente yo quiero decir algo. Es esto que se mencionaba hace un rato. Se vincula a lo que decía antes de los dogmas.
¿no? Que este tipo que decía el dogma anarquista, ya, el riesgo de ser utópico en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? De ser dogmático, de querer construir a priori el futuro o adivinarlo, se da cuando uno se vuelve dogmático. Pero si uno entiende al anarquismo como lo que, iba a decir, con lo que es por lo menos de sus fundadores, ¿no? Si hay un dogma, es un dogma negativo. Quiero decir, lo que los anarquistas tenemos, o creo que convendría que tuviéramos claro, no es tanto qué es lo que queremos hacer, sino como lo que no queremos. Creo que sabemos claramente que no nos gusta que fulano mande a otro, o que fulano viva el trabajo de otro. Es más fácil esto. La trampa es cuando te dicen, ay, ¿cómo sería? A ver, ¿y cómo sería? Bueno, porque la trampa está porque se puede hablar de cómo podría ser, tampoco sin saber con certeza, pero hay muchas cosas, cuando se dice, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo hace 40 millones, boludo, para reunirse en la Plaza de Mayo? Y no, claro, pero acá hay un montón de preconceptos que hay que trabajar. Pero si vos estamos tomando un café y me decís, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Bueno, yo te digo, no sé cómo sería, pero sí sé que no me gusta qué sé yo, que este tipo le pegue a la mujer, o que este tipo me diga cómo tengo que vivir. Esta sería la versión abreviada. De todos modos, esta idea no es nada original. Hace poco, de casualidad, también yo creía, digo, qué bueno esto, porque yo creía que era una pregunta profunda que me hacía. Digo, ¿el anarquismo qué es? ¿Una doctrina o la ausencia de toda doctrina? Son una pregunta estúpida que me hacía, que no me parecía tan estúpida. Digo, y leyendo hace poco, de casualidad, leyendo el escrito de Bakunin contra Marx, que es de 1871, 72. Bakunin anticipa esta idea que el anarquismo, bueno, habla de la internacional, él ahí. Esencialmente lo que es un ideal negativo. Un ideal negativo. Dice, incluso el ateísmo dice que es la única base para construir una filosofía revolucionaria actual. Ni siquiera esto tenemos que ponerlo en el programa de la internacional. Porque lo que nos une es lo que sabemos, qué es lo que no queremos. No queremos autoritarismo, no queremos explotación. Y el otro punto, el de las estrategias, tal vez el más problema, no sé, eternamente es una eterna discusión esto y va a seguir siéndolo, ¿no? Pero ayer, no sé por qué se contactó gente conmigo de La Plata, también de unos grupos anarquistas de La Plata. Yo fantaseo que yo quiero que me pase como Gargarela, que me llaman de Suecia, de Alemania, no, lo digo en serio, ¿por qué no? Bueno, estos pibes, yo a lo mejor me llaman de la Universidad de La Plata, que yo por lo menos me ligo un sándwich, algo, no. Los tipos son de un grupo anarquista que están allá, no sé, a lo mejor alguien lo conoce, editan un boletín, yo no los conocía. Están vinculados más con los ingenieros, tampoco están vinculados, conocen la actividad de los ingenieros. Un tal Esteban y un chico Valejos, para ir a hablar allá también. Que no sé por qué se empeñaban en venir, porque lo podían hablar por mí, pero los tipos querían, también me desconfiaban, querían echar algo para ver para dónde tiro yo, me parece. Pero bueno, pero no tiene nada que ver. Me estaban diciendo que tienen unos problemas bárbaros con el tema de la violencia. Vieron que ahora hay unos compañeros, ¿serán servicios o serán compañeros? Bueno, uno nunca sabe y nunca se supo. Hay casos famosos en la historia del anarquismo, ¿no? Di Giovanni mismo. En lo de la protesta lo acusaban de ser un agente, y Giovanni fue y lo cagó de un tiro a López Arango. Pero sí, un eterno problema el tema de las... No. Sí, y aparte cuando empiezan los conflictos entre compañeros, ¿no? Porque todo esto apunta nada más a leerle después 3 citas al final, que no sé si las voy a leer porque tampoco si me voy a desviar tanto del tema, pero por las dudas se lo adelanto un poco. Alguna idea de Malatesta. Lo importante entre anarquistas es que no nos estorbemos, que tratemos de trabajar en conjunto. Si vos crees que esta es la mejor vía, y yo no, tratar por lo menos no confundir nunca qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, ¿no? Y tratar de no estorbarnos, porque estos pibes están preocupados. A mí mi miedo es el contrario. Yo creo que estos tipos querían verme. Los tipos a lo mejor creen que yo soy un agitador. Yo soy un profesor de la facultad. Yo soy un inútil, un tipo que leo libros, nada más. Y a lo mejor los tipos esperan a alguien que arengue, que yo no sé hacer eso. No digo que esté mal, pero no sé. No, me parece que venían al revés. Los tipos venían a ver porque están preocupados que allá hay otros grupos, parecen más radicalizados, que están con estos carteles. Vieron que hicieron un quilombo bárbaro antes de ayer en el Senado y con autos, y colgaron banderas con la A que dicen Santiago Maldonado será vengado. Y esto está preocupadísimo porque tienen conflictos, parece.
Los anarquistas tienen conflictos siempre entre ellos, por eso tratemos de no tenerlo. Acá también, tengo entendido, ¿no? Bueno, bueno, el tema es de determinadas prácticas. El tema es no jodernos. La violencia, le puedo asegurar, no es un dogma del anarquismo tampoco. Tampoco es una mosquera. Te dice, no, los anarquistas no son violentos. No, eso, no. Pero no es un dogma, es como el vegetarianismo. No es un dogma. Ahora, lo que sí me gustaría decir, si lo que importa es la historia, creo que no importa tanto, pero a veces sí. El tema de la propaganda por el hecho, cuando se aprueba en el Congreso de Londres, no sé si tiene alguna relevancia decirlo esto, pero tal vez sí, se hace en un contexto donde hay una represión generalizada del anarquismo en el mundo, prohibidas todas las publicaciones libertarias, cerrados los centros, y se adopta la propaganda por el hecho, por no se puede hacer propaganda por la palabra. Pero la idea anarquista nunca está que la propaganda por el hecho reemplazara la propaganda por las ideas, que es lo que yo quiero insistir en esta charla. No renunciemos a los argumentos, a la razón, a la difusión de ideas, a la propaganda. Se quiere hacer propaganda por el hecho, por mí háganla, como decía Kropotkin, muy gracioso el tipo, en un momento dice, estoy cansado de esos jóvenes exaltados que me dicen, exijo la cabeza de fulano. Bueno, andé tomala si la exigí vos, no me la pidas a mí. Nadie te va a estorbar. Claro, ¿viste? Yo no estoy que estorbar. Bueno, pero no, yo lo que querría es esto, ¿no? Rescatar un poco una beta de anarquismo y la izquierda en general, que es no regalarle la racionalidad, para decirlo en el lenguaje habitual, a la derecha, a los conservadores, a los reaccionarios, a los fascistas, cuando siempre fue al revés. No regalarle la racionalidad, la sensatez. No estoy hablando de la violencia, no, estoy hablando de la argumentación, las razones, la palabra, el discurso. Las armas de la crítica también decían algunos. Claro, Marx, ¿no? Las armas de la crítica y la crítica de las armas. No tienen por qué ser contrarias. Así que bueno, eso es, yo simplemente, por volver al tema de los dogmas, yo no llamaría dogma, pero si tuviera que resumir en un par de principios, ¿qué entiendo yo por anarquismo? De alguna manera, reuniendo estos tres aspectos que le dije antes, tratando de sintetizarlo en 2 puntos, pero más que nada centrado en la parte sociopolítica, diría, básicamente, es una concepción antiautoritaria del socialismo. Primer punto, socialismo antiautoritario, es decir, no de Estado. También da para hablar largo y tendido esto, ¿qué es? Pues digo, pues pasa, volviendo a mi mamá o a mi primo, ¿no? Pero ¿qué? ¿La empresa qué quiere? ¿Que sea del Estado o capitalista? No, yo quiero que sea de los tipos que laburan en la empresa, o sea, que la manejen los trabajadores de la empresa o los consumidores, pero que la falsa no es una opción. A mí como trabajador, como consumidor, me da lo mismo que me mandoné el gerente puesto a dedo por la Cámpora o la Juventud Radical que el gerente puesto a dedo por un consorcio de accionistas. ¿Verdad? Desde el punto de vista del trabajador o del consumidor no hay diferencia. Pero ya, socialismo antiautoritario, no autoritario, y el segundo punto que yo rescataría es coherencia entre los medios y los fines. Coherencia, obviamente, no es nada claro, porque lo que para uno es coherente, para otro no. Bueno, tratemos de ser coherentes. Yo creo que el tema de la violencia siempre está en proporción a aquello a que se opone. No es lo mismo un régimen fascista que una democracia autoritaria, no es lo mismo una democracia autoritaria que una democracia más liberal. No digo que no, yo te digo, a mí me moja la oreja y te parto una silla en la cabeza, si puedo. Y si no lo puedo hacer frente porque son más grandotes, espero que te dé vuelta y te parto la silla en la espalda. Pero quiero decir, me parece que hay que estar siempre atento a eso, a la proporcionalidad. Y también el otro elemento de racionalidad es, fijémonos qué consecuencias produce esto. Va a ser, ¿estás difundiendo la idea anarquista con esto o más bien la estás oscureciendo? ¿Es buena propaganda o es mala propaganda para la idea, para el anarquismo? No seamos estúpidos, no produzcamos efectos opuestos a los que supuestamente buscamos. Bueno, eso es básicamente lo que tenía. Tengo más cosas para decir, pero ya digo mucho y me voy de tema. Simplemente, si les interesa, para terminar con algo serio, yo acá me copié un par de citas. La de Malatesta no se la voy a leer porque es un capo Malatesta y ya más o menos anticipo lo que digo. Pero hay los otros 2 textos, a lo mejor ustedes los conocen, pero no son los textos canónicos del anarquismo. No, son textos de autores canónicos, pero textos menos conocidos, seguramente ustedes a lo mejor los conocen, pero que para mí son importantes, que debería, si uno hiciera alguna compilación de textos, a lo mejor, no sé, no me gustaría llamarle menores, pero textos menos conocidos en anarquismo que los que tendría que estar, diría esto. Uno es la carta de Proudhon a Marx de 1846, ¿no?
A lo mejor alguno la leyó, está en el prólogo de la edición de Abad de Santillán del sistema de las contradicciones económicas. Ahí Proudhon le dice ya a Marx, cuando Marx todavía no es una persona conocida, digamos, en el movimiento revolucionario europeo. Conocen la historia, ¿no? Marx quiere forzarlo a Proudhon a colaborar escribiendo juntos y a que Proudhon aparte le informe a él y a Engels a Bruselas cómo está el movimiento obrero en Francia. En realidad lo que hay que hacer es concentrarse, centralizar todo el movimiento revolucionario manejándolo eso desde allá. Proudhon, hasta ese momento todavía eran amigos, amigos. Marx era admirador de Proudhon hasta ese momento. Proudhon le contesta, entre otras cosas, esa carta fabulosa. Dice, busquemos juntos, si usted quiere, las leyes de la sociedad, el modo como se realizan esas leyes, el progreso según el cual llegamos a descubrirlas. Pero, por Dios, después de haber demolido todos los dogmatismos a priori, no caigamos en la contradicción de su compatriota Martín Lutero, el cual, después de haber derrocado a la teología católica, se puso de inmediato con grandes esfuerzos de excomuniones y de anatemas a fundar una teología protestante. Aplaudo de todo corazón su pensamiento, su idea, acá hay un error de traducción me parece, ¿no? Su idea de producir, de reunir un día todas las opiniones. Hagamos una buena y leal polémica. Demos al mundo el ejemplo de una tolerancia sabia y previsora, pero por estar a la cabeza del movimiento no nos hagamos jefes de una nueva intolerancia. No nos figuremos apóstoles de una nueva religión, aunque esa religión sea la de la lógica o la religión de la razón. Esta es la carta de... Y el otro texto de Bakunin, que también se lo mencioné recién, que es también referido a Marx, ¿no? Escrito en 1872 contra Marx. Ahí Bakunin, extraje así también, así el tuntum, un par de pasajes que me parecen interesantes. Dice, esto es ya en los últimos días de la Internacional ya desmoronándose, ¿no? Después de la Comuna y después de la pelea de Marx y Bakunin, de los anarquistas y marxistas. Bakunin escribe ahí, entre noviembre y diciembre de 1872, escrito contra Marx se llama el texto, ¿eh? Dice, la Internacional, se refiere a la Internacional de Trabajadores, la primera, no admite censura ni verdad oficial en cuyo nombre pudiera ser ejecutada esa censura. No las admite porque nunca hasta ahora se presentó como iglesia ni como Estado, y precisamente porque no lo hizo ha podido asombrar al mundo con la rapidez increíble de su expansión y de su desarrollo. Es decir, Bakunin está comparando acá dogmatismo a iglesia y Estado, o sea, institución autoritaria. Agrega, no puede haber, por ejemplo, dice Bakunin, filosofía seria que no tome como punto de partida, no positivo sino negativo, al ateísmo. Pero, sin embargo, agrega Bakunin, ¿no?, que aún ni siquiera esta modesta base se puede incluir en el programa como dogma. Termina, pero alguien puede creer, bueno, esto es una cuestión táctica, ¿no? Alguien puede creer que si se hubiese inscrito esta simple palabra, ateísmo, en la bandera de la Internacional, esta asociación hubiera podido reunir en su seno siquiera unos cientos de miles de adherentes. Bueno, así que estamos en el término. Fue gracias a la amplitud y pluralismo teórico. No, esto no lo leo porque me da vergüenza. Bueno, es eso lo que tenía para decirle, así que ya pueden irse todos. Y después les mando una foto de mi mamá.